Ya. Ahora sí, chicos. ¿Sí? Nos habíamos quedado, ¿sí?, en lo que era circunferencia, ¿sí? Circunferencia. Entonces, para eso hay que saber algunos términos, ¿sí?, de la circunferencia. Ángulo central. ¿Cuándo vamos a decir que es un ángulo central? Cuando yo tenga una circunferencia, ¿sí?, y este radio que pasa por acá, pues, ¿no? Y acá también va a pasar otro radio, pero va a salir como una, ¿no? Son rectas, ¿sí? Estas dos rectas que están llegando al punto central, ¿sí? Eso me está generando un ángulo alfa, pero al generarme un ángulo alfa, ¿sí?, este es el ángulo central, debe ser igual al otro ángulo que es beta. Entonces, acá los ángulos centrales son iguales. Si alfa vale 30, ¿cuánto valdría beta? Beta también valdría 30 grados, ¿sí?, por ángulo central. ¿Ya? Por ángulo central también beta vale 30. Si alfa vale 120, beta también, ¿cuánto va a valer? 120, ¿sí? Recuerda, por ángulo central, que esos dos ángulos son iguales. Ángulo inscrito. ¿Cuándo va a decir que un ángulo está inscrito? Cuando tenga esta forma, ¿sí? Ahí está. El ángulo X. El ángulo X es la mitad del ángulo tita, ¿sí? Si tita vale 60, ¿cuánto valdría X? La mitad, ¿sí? De hecho, que 60 grados. ¿Cuánto valdría X? La mitad, que es 30 grados. ¿Ya? Si X ahora vale 45, ¿cuánto valdría tita? Tita valdría el doble. ¿Cuánto es el doble de 45? 90 grados, ¿sí? Por ángulo inscrito. Por ángulo inscrito. Ahí está la fórmula. Ángulo seminscrito. ¿Cuándo voy a decir cuándo es seminscrito? Mira, ¿sí? Voy a tener una recta L y una recta tangente a la circunferencia. Acá estaría el ángulo inscrito, ¿eh? X. Entonces, es lo mismo que lo del ángulo inscrito. O sea, este X va a ser la mitad del ángulo tita. Entonces, tita viene a ser el doble de X. Si X vale 10, ¿cuánto valdría tita? Valdría el doble. ¿Cuánto sería? 20 grados. 20 grados, ¿sí? Ahora voy a hacerlo al revés. Si tita vale 60, ¿cuánto valdría X? La mitad. Valdría la mitad, que es 30 grados. Que es 30 grados. ¿Sí? Ángulo inscrito. Aplicando ángulo inscrito. Ahí está la fórmula. Ángulo X inscrito. X inscrito quiere decir que está afuera, ¿no? Entonces acá vemos que el ángulo X, y acá está el ángulo tita también, ¿sí? El arco del ángulo tita. Entonces, ¿qué puedo decir? Que este tita va a ser el doble de X, ¿sí? Si X vale 40, tita va a valer el doble. ¿Cuánto sería? 80. ¿Ya? Recuerda que tita es el doble. Si tita vale 120, ¿cuánto valdría X? La mitad. ¿Cuánto sería? 60 grados. 60 grados. Ángulo interior. ¿Qué voy a decir acá? Que es una semisuma. Es una semisuma de tita más beta dividido entre 2 me va a dar el ángulo interior. ¿Qué pasa si tita vale 30 grados y beta vale 40 grados? ¿Cuánto valdría X? Es la semisuma. Entonces, X sería igual 30 más 40 entre 2. ¿Sí? 30 más 40 entre 2. Entre 2 sería 70 entre 2, 35, ¿no? 35 grados. Ahí está el ángulo interior. Ángulo externo. Primer caso.
Voy a decir que es externo porque está afuera, pues no, ahí está el ángulo X, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hallar yo acá el valor de X? Voy a decir lo siguiente, el ángulo mayor menos el ángulo menor, que es beta, ¿sí? Si el ángulo mayor vale, ¿sí? Y todo dividido entre 2, pues, ¿no? Si el ángulo mayor vale 120 y el ángulo menor, que es θ, va a valer 40, ¿cuánto valdría X? Reemplazando en esta fórmula, X sería igual al ángulo mayor, que vale 120 grados, menos beta, que vale 40 grados, y todo dividido entre 2. Me estaría quedando 120 menos 40, 80, entre 2, 40, ¿sí? Entonces, ahí el valor de X del ángulo exterior valdría 40 grados. Caso 2, nuevamente, ángulo exterior. Ahora mira, acá vemos un punto de tangencia y un punto de una secante, ¿no? Una recta de una secante y una tangente. Ahora mira, el ángulo abarca hasta el punto T y este arco también abarca hasta el punto T. Entonces, lo mismo voy a decir, es una semisuma, perdón, es una semirresta, ¿no? Es una semirresta para poder hallar este valor de X. Entonces, si θ vale 80 y beta vale 20, ¿cuánto valdría el valor de X? Sería la semirresta, ¿no? 80 menos 20, 60. Entre 2, 30. X valdría 30, ¿no? Reemplazando en este valor, en esa fórmula, sería el ángulo mayor, que es 80, menos el ángulo menor, que es 20, y todo dividido entre 2. Me quedaría 30 grados. Caso 3. Por ángulo exterior, se cumple. X, ahora mira cómo están acá los arcos son completos, podríamos decir que es una circunferencia completa. Si θ vale 240, si θ vale 240 y beta vale 120, ¿cuánto valdría X? ¿Cuánto valdría X? Entonces X va a ser igual θ, que vale 240, menos 120 y todo dividido entre 2. Tendría 240 menos 120, 120 entre 2, 60. X valdría 60. Este es aplicando la primera fórmula. Ahora voy a aplicar la segunda fórmula. Sí, voy a aplicar ahí la segunda fórmula. A ver. Si solamente tendría el valor de beta, ¿sí? Si solamente tendría el valor de beta que vale 80, ¿cuánto valdría X? ¿Sí? Voy a aplicar la segunda fórmula, sería X más beta, que vale 80, es igual a 180. ¿Cuánto valdría X? Recuerda que esos ángulos son suplementarios, ¿no? Estos de acá son suplementarios, entonces X sería igual 180 menos 80, 100 grados, ¿sí? 100 grados. A ver, otro ejemplo mentalmente. Si beta vale 30, ¿cuánto valdría X? 150, ¿no? Porque 150 más 30, 180. Recuerda que estos dos deben ser ángulos suplementarios. ¿Ya? Espero que ahí se haya entendido. Paola, ¿alguna duda ahí? Bueno. A ver. ¿En qué problema me quedé? A ver. Vamos a hacer un repaso rápido. A ver, acá dice. Un carpintero debe construir una mesa tal como se muestra en la figura. Ya. Acá tenemos una cuerda y otra cuerda. Si esas dos cuerdas, ¿sí?
Si la medida del arco AB, este arco AB, y la medida del arco C y D son iguales, calcular el valor de X. Me dicen que estos dos arcos son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por propiedad se van a cumplir que la medida de la cuerda AB, ¿sí?, debe ser igual a la medida de la cuerda CD. Sería 5x menos 13 igual a 3x más 37. Pasa a restar 5x menos 3x, 2x. Esto de acá va a pasar a sumar 37 más 13, 50, donde x toma el valor de 25. ¿Sí? X sería el valor de 25. Problema 2. En el siguiente plano se muestra la plazuela que se debe construir dentro del parque triangular. Ahí vemos el parque triangular. Entonces, ¿sí?, acá va a valer 90. ¿Ya? Ahí va a valer 90. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras a esta parte, porque acá le voy a poner X. O como dice acá, A y B elevado al cuadrado más el otro cateto, que sería 40 elevado al cuadrado, ¿sí?, va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, de donde AB vale 9. Si este lado vale 9, entonces voy a aplicar el radio de la plazuela por el teorema de Poncelet. Por el teorema de Poncelet decía lo siguiente, para aplicar, ¿sí?, decía lo siguiente: cuando tú tengas un triángulo, ¿sí?, rectángulo y una circunferencia inscrita dentro de ella, voy a decir que la suma de los catetos, ¿sí?, la suma de los catetos, 9 más 40, va a ser igual, ¿sí?, por acá va a estar el radio, va a ser igual a la hipotenusa, que es 41, más 2 veces el radio. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 49 menos 41 es igual a 2 veces el radio. Entonces acá tendría 8 entre 2, 4. El radio vale 4 metros. Problema 3. En la siguiente figura calcula el valor de 5x si la medida del arco AB es 110. Desde A hasta B vale 110. 110 grados. Entonces yo puedo decir todo lo que está dentro, ¿sí? Porque esto de acá es el ángulo central. Ya lo hemos visto ya, el ángulo central. ¿Qué pasaba en el ángulo central? Sí, lo hemos visto hace poco. Sí, tenía una circunferencia y acá estaba el ángulo central. ¿Cómo eran esos dos ángulos? Este ángulo era alfa y de acá hasta acá era beta. Esos dos ángulos eran iguales, o sea que alfa es igual a beta. Entonces, esa fórmula o esa parte de esa propiedad voy a aplicar acá. Voy a decir lo siguiente: A más 5x más 6x menos A igual a 110. 11x, ¿sí?, es igual a 110. Este 11 va a pasar a dividir 110 entre 11, 10. X vale 10, pero eso no me piden. ¿Qué me piden? Calcula el valor de 5x. Entonces voy a reemplazar el valor de x por 10. Sería 5 por 10, 50. Ahí está la respuesta. Problema 4. ¿Sí? En la siguiente figura, las líneas punteadas no representan el recorrido que da la pelota dentro de la circunferencia. Acá vemos una circunferencia y acá vemos un... ¿sí? A ver, lo voy a pintar para que veas la circunferencia. Ahí está la circunferencia. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar acá ángulo inscrito, ¿no? En toda circunferencia, por ángulo inscrito, se va a cumplir lo siguiente. Si este de acá vale alfa y este valdría beta, ¿sí? Entonces, voy a decir lo siguiente acá. Que alfa es la mitad de beta, ¿sí? Es la mitad de beta. Eso es lo que se cumplía en ángulo inscrito, ¿sí? Recuerda que esta es la propiedad del ángulo inscrito en la circunferencia, ¿sí? Ángulo inscrito. Ya, entonces voy a decir lo siguiente, que
Recuerda que acá este arco vale 100 grados. Entonces voy a decir lo siguiente, que 3x menos 10 es igual a 100 entre 2, ¿sí? Aplicando, recuerda, esta propiedad de ángulos inscritos. Entonces, este 2 acá le saco mitad, me quedaría 3x menos 10 es igual a 50. Este menos 10 va a pasar a sumar y este 3 va a pasar a dividir 60 entre 3, 20. El valor de x es 20. Me piden hallar el valor de x. Problema 5. Problema 5. A ver, problema 5. Manuel se encuentra en el centro de una plataforma circular de 7 metros de radio en un punto exterior B. Ahí está el punto exterior B. Se encuentra Pablo también, ¿no? De modo que la distancia perpendicular a uno de sus diámetros, ya, acá va a haber una circunferencia. A ver, así, ¿no? Justo acá. Acá está la circunferencia. ¿Ya? Ahí va a haber una circunferencia. Ya. Hacia uno de los diámetros de la plataforma es 24 metros. Ahí está. Y coincide con un punto de la tangencia. Ahí está, punto de la tangencia. A la circunferencia. ¿No? Está en la tangencia. De dicha circunferencia. Calcula la distancia que existe entre Pablo y Manuel. ¿Sí? Pablo y Manuel. Acá está Manuel. Y en el otro lado va a estar Pablo. Acá va a estar Pablo. Entonces, acá tengo, ¿sí?, un triángulo rectángulo. Voy a aplicar Pitágoras. ¿Qué voy a decir? Que la hipotenusa, que es x elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Recuerda que estoy aplicando Pitágoras. 7 elevado al cuadrado más 24 al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada a toda esta operación donde x es igual a 25 metros. Entonces la distancia de separación entre Pablo y Manuel es 25 metros. Problema 6. En una pista circular se observa 4 atletas, A, B, C y D. Determine el valor de θ. Del gráfico, ¿qué puedo observar? Que este ángulo, ¿sí? A ver, acá, estoy acá. Hay un error ahí que lo hace. A ver. Se observa por ángulo inscrito, ¿qué puedo yo decir? Desde C hasta D, por ángulo inscrito. ¿Qué puedo yo decir ahí? Por ángulo inscrito. Si este es 72, este de acá valdría el doble, ¿no? Por ángulo inscrito, nuevamente. ¿Sí? Por ángulo inscrito, ahí vale el doble. Esto de acá es alfa y esto de acá es beta. Recuerda que alfa es la mitad del ángulo beta, ¿sí?, de este arco de acá, por ángulo inscrito. Entonces, si este vale 72, ¿cuánto sería acá el doble? El doble de 72 sería 144 grados. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, como es 144, entonces, para este otra figura también, que también es un ángulo inscrito, ¿qué puedo yo decir? Que 3 θ más 12 es igual a 144. Ahí voy a hallar el valor de θ. 3 θ más 12 es igual a 144. ¿Sí? A 144. Entonces, 3 θ es igual a 132. ¿Sí? Porque va a pasar a restar. ¿Sí? Va a pasar a restar y me estaría quedando 132. Y 132 entre 3, 44. Entonces, θ valdría el valor de 44 grados. ¿Sí?
44 grados. ¿Está bien? Tita valdría ahí el valor de 44 grados. Pero acá hay que recordar algo, ¿no? Es la mitad, ¿no? Ah, acá está el error. Recuerda que acá es la mitad. La mitad. ¿Sí? Ahí hay un error. Como esto de acá es la mitad de 144, ¿sí? Ahí tengo que dividir 144 entre 2. Acá va a ser 72. ¿Ya? Ahí va a ser 72. ¿Sí? Porque aplicando esta fórmula de acá, ángulo inscrito, ¿sí? Vale la mitad de este arco, que es 144, que es 72. ¿Cuánto valdría tita ahí? 72 entre 3. ¿Cuánto valdría tita? 24. 24 grados. ¿Sí? ¿Alguien ahí alguna duda? Problema 7. En un triángulo MNP, donde MN es igual a 8 centímetros, acá también hay que recordar algo. ¿Sí? Acá hay que recordar MN, toda esta parte vale 8 centímetros. Y NP, toda esta parte va a valer 7 centímetros. Y MP va a valer 6 centímetros. Determine la longitud del segmento MQ, siendo Q, R y S puntos de tangencia. Ahí están los puntos de tangencia. Q, R y S. Recuerda que los puntos de tangencia solamente tocan a la circunferencia en un solo punto. De lados MN, NP y MP sobre la circunferencia inscrita en el triángulo MNP. ¿Ya? MNP. A mí, ¿qué me piden hallar? Determina la longitud del segmento MQ. Como todo vale 8, si este de acá vale X, este de acá valdría 8 menos X. Porque si yo sumo, se van las X y me quedaría todo que vale 8. ¿Ya? Acá hay que tener algo en claro también. ¿Qué se va a cumplir? Que estas dos partes de acá son iguales. Esto también son iguales acá. Acá también son iguales. ¿Sí? Acá lo voy a poner culebrita y acá también culebrita. Entonces, ¿qué puedo yo decir acá? Que 8 menos X, ¿sí? Y menos X, toda esta parte me debe salir 8. 8 menos X y X menos 1 debe salirme 7. Y X menos 1 me debe salir 6. Entonces voy a por dato MP. MP es igual a 6 por dato que me dan. Entonces voy a decir acá, X, ¿sí? Está X, más X menos 1 es igual a 6. De donde X sería, acá tendría 2X es igual a 5, ¿sí? Es igual a 5, o no, a 7, ¿no? 2X es igual, este pasa a sumar, sería 7. 2X es igual a 7, de donde este 2 va a pasar a dividir. 7 entre 2, 3,5. Entonces, este valor de X vale 3,5. 3,5. Y a mí me piden hallar justo el valor de MQ. Sería 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Problema 8. ¿Sí? En el problema 8 lo que nos dice, en la figura se muestra una semicircunferencia donde P es punto de tangencia y O es centro. Calcula el valor de X. Ya. Acá he trazado, ¿sí?, una línea
del centro al punto de tangencia, recuerda cuando tú traces del centro, ¿sí? Del centro de la circunferencia hacia un punto de tangencia, recuerda eso que siempre se va a formar 90 grados, ¿sí? Ya lo hemos visto también en esa propiedad. Si tenía una circunferencia y cuando yo trazaba del centro al punto de tangencia siempre formaba 90 grados. ¿Ya? Tener en cuenta ahí esa propiedad. Entonces, si esto de acá es R, este también va a ser R. Pero a R se le pone 4, a este R también debe ponérsele 4. Entonces yo puedo decir que estos son iguales. ¿Sí? Y por propiedad de ángulo externo, ¿qué voy a decir por acá? Voy a decir lo siguiente. La suma de dos ángulos interiores, que es 4x, más 4x me va a dar el exterior. ¿Cuánto tendría ahí? 4x más 4x sería 8x. Por eso acá vale 8. ¿Sí? Entonces ya tengo acá un triángulo rectángulo. ¿Qué puedo decir? Que 8x más 2x más 90 debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? Eso es lo que se cumplía en todo triángulo. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180. ¿Ya? Entonces tendría por acá 8, 9, 10. 10x es igual a 90, ¿no? Sí, porque este 90 va a pasar a restar. Tendría así, 10x más 90 es igual a 180. Es igual a 180 grados. Este 90 va a pasar a restar. Me quedaría que x es igual a 90 grados entre 10. Entonces el valor de x sería 90 entre 10, 9 grados, ¿sí? Ahí está el valor, no, 9 nada más, ¿no? Porque los grados se van con los grados, ¿sí? Sería 9. ¿Está bien? ¿Alguien hasta ahí alguna duda? Hablen. Hablen si hay dudas. Víctor. Problema 9. A ver. En la figura se muestran dos circunferencias tangentes. De centro y O1. Determinar el perímetro del rectángulo O, A, B y C. Me piden hallar el perímetro. Ya, a ver. Hasta acá es un radio, ¿sí? Hasta acá esta parte va a valer un radio. Ese radio va a valer 10. Y de la circunferencia O también es otro radio que va a valer 16. ¿Sí? Recuerde que acá se formó un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces, acá también va a valer 10, ¿no? Porque esto de acá es un radio también, ¿sí? Va a valer 10. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá en este triángulo que se formó acá en esta parte? Voy a aplicar ahí, ¿qué cosa? Pitágoras, ¿sí? Acá voy a aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, voy a decir lo siguiente. Aplicando Pitágoras. Voy a decir lo siguiente. Tendría x elevado al cuadrado, ¿sí? La hipotenusa, a ver, la hipotenusa acá sería 26. El cateto x elevado al cuadrado más el otro cateto que sería 10 elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Sería 16 más 10. ¿Cuánto saldría? 26. 26 elevado al cuadrado. Resolviendo toda esta operación, x te va a salir 24. ¿Ya? X ahí sale 24.
Pero a mí me piden hallar el perímetro. Me piden hallar el perímetro. Me piden hallar el perímetro. El perímetro del rectángulo. Del rectángulo. Me piden hallar el perímetro del rectángulo. O A, B y C. Entonces, como este X va a valer 24, toda esta parte, ¿cuánto valdría por acá? De A hasta B. Sería la suma de 24 más 10, 34. Si este lado vale 20, desde A hasta O también va a valer 20. ¿Ya? Entonces, el perímetro se representa con 2P. Va a ser igual. Como estos dos tienen los dos lados iguales, ¿sí? 34 y 34, 20 y 20, puedo multiplicarlo, ¿no? Por 2. Y lo de adentro lo voy a sumar. O sea, ¿a quién voy a sumar? Al valor, pues, ¿no? De 34 más 20, ¿no? Entonces, el perímetro sería 2 por 54 y 2 por 54 va a valer 108 centímetros. ¿Ya? Problema 10. Problema 10. A ver, en el problema 10 dice, calcular el valor de X en la figura mostrada. Calcular el valor de X en la figura mostrada. A ver. ¿Qué puedo yo decir acá? Mira, mira en esta parte, mira, observa acá. ¿Qué propiedad voy a aplicar ahí de la circunferencia? ¿Qué puedo decir que el arco BD cuánto vale? ¿Qué puedo aplicar yo ahí? Circunferencia inscrita, ¿no? ¿Sí? El ángulo inscrito en la circunferencia, pues, ¿no? O sea, esta propiedad de acá. Cuando yo tenía así, esta parte, acá valdría alfa, y aquí valía beta. ¿Qué puedo yo decir de alfa? Que alfa es la mitad del arco beta, ¿no? ¿Sí? Esa propiedad de ángulo inscrito voy a aplicar ahí. Recuerda que esto de acá era ángulo inscrito, ya lo hemos visto en la primera parte. Ángulo inscrito. ¿Ya? Ángulo inscrito. Si esto vale 5x, todo esto de acá va a ser el doble. ¿Cuánto va a valer? 10x. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo también en esta partecita de acá? En este otro ángulo inscrito que voy a tener por acá, mira. ¿Qué puedo yo decir en esta otra partecita acá? Acá voy a tener otro ángulo inscrito. Ahí sacando esa partecita, ¿cuánto valdría el arco A y C? ¿Cuánto valdría este arquito? Ah, por ángulo inscrito. ¿Cuánto valdría, Paola? Víctor, ¿cuánto valdría ese arco por ángulo inscrito? Arturo, ¿cuánto valdría por ángulo inscrito? Si este es X, este va a ser el doble. ¿Cuánto va a valer? 90. 2X. Por ángulo inscrito, recuerda que es el doble. Beta es el doble de alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. ¿Hay alguna duda ahí o no? Recuerda que estoy utilizando ángulo inscrito, ¿ah?
ángulo inscrito, ángulo inscrito, ángulo inscrito. Entonces, por ángulo inscrito, voy a decir acá, ¿no? Mejor lo voy a poner. La medida del arco BD por ángulo inscrito va a valer 10x. Y la medida del arco AIC, perdón, va a valer 2x por ángulo inscrito. ¿Ya? Ahora, por ángulo interior. A ver, ¿quién se recuerda la fórmula de ángulo interior? ¿Qué puedo yo decir ahí? Mira, ¿se acuerdan que yo tenía de esta manera por ángulo interior? Por ángulo interior. ¿Qué decía por ángulo interior, Paola? Paola. ¿Qué decía por ángulo interior acá? Si este es X, acá yo tenía un arco. Y acá yo tenía otro arco. Si este es alfa y este es beta. ¿Qué decía por ángulo interior? ¿Cómo se llama X? X va a ser igual a ¿cuánto? A alfa más beta entre 2. ¿Sí? Eso es lo que decía, pues, ¿no? Por ángulo interior. Eso también lo hemos visto en la parte inicial. Era la semisuma. Entonces voy a decir por ángulo interior. Por ángulo interior. Por ángulo interior. Por ángulo interior, ¿sí? Voy a aplicar ángulo interior en esta parte de acá. ¿Ya? En esta parte, mira. Acá, en 72 y acá. Acá tengo 10 y acá tengo 10x y acá tengo 2x. Ahí voy a aplicar ángulo exterior. ¿Sí? Ahí está, tiene la forma. ¿Sí? Entonces voy a decir lo siguiente. X, ¿cuánto vale? X es de la parte central. 72 grados. Va a ser igual a ¿quién? A la semisuma de ¿quién? De 10x más 2x. Y todo dividido entre 2. 10x más 2x y todo dividido entre 2. Este 2 que está dividiendo, ¿sí? Pero lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Lo puedo hacer así. 72 es igual, acá tendría 12x entre 2, 6x, ¿sí? 6x y ese 6 va a pasar a dividir, pues, ¿sí? ¿Y cuánto 72 entre 6? Sería 12, ¿no? 12 graditos, ¿no? Entonces, x toma el valor de 12 grados. Me piden hallar el valor de x. Valdría 12. ¿Alguien hay alguna duda? Paola, Arturo, Víctor. ¿Alguna duda? No. Ya, recuerda que esto estamos aplicando estas propiedades, ángulo inscrito y ángulo interior. A ver, ya bueno. Espero que hasta ahí se haya entendido la clase, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. ¿Está bien? Nos vemos la próxima clase. Se cuidan mucho.